Yo tenía 8 años cuando mi padre dejó de llegar a cenar. No hubo discusión grande, no hubo golpes en la mesa ni maletas arrastradas, escaleras abajo en mitad de la noche. Simplemente dejó de aparecer. Primero fueron las cenas, después los fines de semana, luego las semanas enteras. Mi madre no explicaba nada. Se sentaba en la cocina con una taza de café frío entre las manos y miraba la pared como si allí estuviera escrito algo que solo ella podía leer. Nosotros vivíamos en las afueras de Córdoba, en un barrio donde todas las casas tenían rejas en las ventanas y perros que ladraban en los patios. Mi padre trabajaba en un taller mecánico del centro, y yo lo admiraba de esa forma silenciosa en que los niños admiran a sus padres, sin palabras, solo con la certeza de que él era la persona más fuerte del mundo. Recuerdo sus manos siempre manchadas de grasa, el olor a aceite de motor que traía pegado a la ropa, la forma en que me levantaba del suelo con un solo brazo como si yo no pesara nada. Pero después del día en que dejó de venir, empecé a odiarlo. No de inmediato, al principio solo lo extrañaba. Preguntaba por él todas las noches y mi madre me decía que estaba trabajando, que volvería pronto. Yo le creía porque no tenía otra opción. Después dejé de preguntar porque me cansé de las mismas respuestas vacías. Y finalmente dejé de pensar en él, o al menos eso me decía a mí mismo. En realidad, lo que hice fue convertir ese vacío en otra cosa, en rabia, en desprecio, en una certeza profunda de que yo nunca sería como él. Los primeros meses después de su partida fueron los más extraños. Yo seguía esperándolo sin darme cuenta. Escuchaba el ruido de un motor en la calle y corría a la ventana pensando que era su camioneta. Dejaba mis juguetes ordenados en la sala porque él siempre se quejaba del desorden. Guardaba historias de la escuela para contarle cuando llegara, pero él no llegaba y cada noche que pasaba sin su presencia era como una pequeña muerte, una confirmación de que yo no había sido suficiente para que se quedara. Mi madre trabajaba limpiando casas. Se iba temprano en la mañana y volvía tarde en la noche, con las manos agrietadas y la espalda dolorida. Yo aprendí a cocinarme el almuerzo, a hacer mi tarea solo, a acostarme sin que nadie me arropara. Crecí rápido, demasiado rápido. A los 9 años ya sabía lavar mi uniforme, planchar mi camisa, preparar mate para mi madre. Cuando llegaba cansada, me convertí en el hombre de la casa, como decían los vecinos. Pero yo no quería ser el hombre de la casa, yo quería ser un niño. Mi madre era evangélica, había crecido en una familia donde se leía la Biblia todas las noches y se cantaban himnos en la sala los domingos. Después de que mi padre se fuera, ella se aferró a esa fe con una intensidad que a mí me parecía desesperada. Empezamos a ir a la iglesia 3 veces por semana, los domingos en la mañana, los miércoles en la noche, los sábados para los ensayos del coro. Yo me sentaba en las bancas de madera dura y escuchaba al pastor gritar sobre el fuego del infierno y la misericordia de Dios, y no entendía cómo esas dos cosas podían existir al mismo tiempo. La iglesia se convirtió en nuestro refugio, o al menos en el refugio de mi madre. Para mí era más complicado. Por un lado, me gustaba la comunidad. Me gustaba que la gente nos tratara con cariño, que las hermanas le llevaran comida a mi madre, que los jóvenes me invitaran a jugar fútbol después de los cultos. Pero por otro lado, había algo en toda esa intensidad emocional que me incomodaba. La forma en que la gente lloraba durante las alabanzas, la manera en que el pastor hablaba, como si conociera exactamente lo que Dios pensaba de cada situación. Las oraciones largas y ruidosas donde todos gritaban al mismo tiempo pidiendo milagros. Aprendí los versículos de memoria. Levanté las manos durante las alabanzas. Me bauticé a los 12 años en una piscina inflable que montaron en el patio de la iglesia. Hice todo lo que se esperaba de mí, porque era más fácil eso que pelear con mi madre, que ya tenía suficiente dolor. Pero por dentro yo estaba construyendo algo diferente, una barrera. Un muro alto y grueso donde guardaba todo lo que sentía sobre mi padre, sobre Dios, sobre la idea misma de confiar en alguien que podía desaparecer sin explicación. En la escuela yo era el niño callado, no tenía muchos amigos, no porque fuera antipático, sino porque había aprendido a no dejar que nadie se acercara demasiado.
Mantenía las conversaciones superficiales, reía cuando tocaba, jugaba cuando me invitaban, pero nunca dejaba que nadie viera lo que realmente sentía. Esa rabia que crecía silenciosa en mi pecho cada vez que veía a otros niños con sus padres, cada vez que había reuniones escolares y yo llegaba solo con mi madre, cada vez que escuchaba a mis compañeros hablar de sus fines de semana en familia. Cuando tenía 14 años, mi madre me dijo que mi padre había formado toda otra familia. Tenía una mujer nueva y 2 hijos pequeños al otro lado de la ciudad. Ella lo dijo sin llorar, con esa voz plana que usa la gente cuando ya no le quedan lágrimas. Estábamos cenando, arroz con huevo frito, lo mismo que comíamos casi todas las noches. Ella dejó el tenedor sobre el plato y me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Tu padre tiene otros hijos, dijo. Pensé que debía saberlo. Yo asentí. Seguí comiendo como si nada, como si esa información no acabara de confirmar lo que yo ya sospechaba, que él no nos había dejado por accidente, que no había sido una crisis temporal, que simplemente nos había reemplazado, había encontrado una familia mejor y nos había descartado como se descarta ropa vieja. Terminé de cenar y salí al patio. Teníamos una pelota vieja, desinflada, que yo usaba para practicar tiros contra la pared. Esa noche la pateé durante horas, hasta que me dolieron las piernas, hasta que el sudor me empapó la camisa, hasta que la rabia se convirtió en agotamiento y el agotamiento en algo parecido al vacío. Mi madre no volvió a mencionar el tema, y yo tampoco pregunté. No quise saber sus nombres, no quise ver fotos, no quise escuchar explicaciones. Decidí que para mí él había dejado de existir, que yo iba a ser el hombre que él nunca fue, que yo iba a cuidar de mi madre, terminar la escuela, conseguir un trabajo y nunca, jamás abandonar a nadie de la forma en que él nos había abandonado. Esa decisión se convirtió en el eje de mi vida. Todo lo que hacía era para demostrar que yo era diferente. Estudiaba hasta tarde para sacar buenas notas. Ayudaba a mi madre con todo lo que podía. Me ofrecía como voluntario en la iglesia para cada actividad que necesitara ayuda. Me convertí en el joven modelo, el que todos señalaban como ejemplo, el que los adultos usaban para sermonear a otros adolescentes sobre responsabilidad y compromiso. A los 16 años empecé a tocar la guitarra en las alabanzas. El líder de música de la iglesia me enseñó los acordes básicos y descubrí que tenía facilidad. Practicaba todas las noches después de hacer la tarea. Mi madre me había comprado una guitarra usada con lo que había ahorrado durante meses y yo la trataba como si fuera lo más valioso que tenía. Aprendí canciones de adoración. Aprendí a seguir el ritmo del baterista. Aprendí a cerrar los ojos y levantar la cara como si estuviera realmente conectado con algo divino. La verdad es que no sé si alguna vez lo estuve. Creía en Dios de la forma en que crecen cosas que te han enseñado desde pequeño. Era una creencia heredada, no examinada. Una fe que nunca había cuestionado, porque cuestionar significaba enfrentar preguntas que no quería responder. Como por qué Dios había permitido que mi padre nos abandonara, o por qué rezar no había traído de vuelta a mi familia, o por qué mi madre trabajaba tanto y seguía siendo pobre, mientras otros que no hacían nada parecían tener todo. La iglesia se convirtió en mi identidad, no porque creyera profundamente, sino porque era el único lugar donde me sentía útil. Me uní al grupo de jóvenes, empecé a dirigir las alabanzas los domingos. La gente me decía que tenía un don, que Dios me había llamado para el ministerio. Yo sonreía y aceptaba los elogios, pero en el fondo sabía que lo que realmente me impulsaba no era el amor a Dios, sino el miedo a convertirme en mi padre. La fe era mi escudo, mi forma de demostrar que yo era diferente. A los 17 años empecé a predicar. El pastor de nuestra iglesia me dio la oportunidad de compartir mensajes cortos durante los cultos de jóvenes. Yo hablaba sobre la fidelidad, sobre el compromiso, sobre no abandonar a los que nos necesitan. Hablaba con una convicción que impresionaba a los adultos. Preparaba mis sermones con cuidado. Buscaba versículos que respaldaran cada punto. Usaba historias emotivas que hacían llorar a la gente.
Me convertí en un buen orador, pero cada palabra era una venganza silenciosa contra alguien que no estaba ahí para escucharla. Recuerdo un sermón en particular, fue un miércoles en la noche, pues el templo estaba a medio llenar. Hablé sobre los padres que abandonan a sus hijos, sobre cómo Dios nunca abandona, sobre cómo los verdaderos hombres se quedan y pelean por sus familias. Mientras hablaba, vi a mi madre en la segunda fila. Tenía los ojos cerrados y las manos levantadas, y lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que estaba orgullosa de mí, pensé que mis palabras la estaban sanando, pero años después entendí que probablemente estaba llorando porque veía en mi rabia un reflejo del dolor que ella misma cargaba. En ese tiempo conocí a Lucía. Ella era nueva en el barrio, había llegado con su familia desde Rosario porque su padre había conseguido trabajo en una fábrica de autopartes. Era de estatura mediana, con pelo oscuro que le caía en ondas naturales hasta los hombros y ojos que parecían guardar secretos. Era callada en grupo, pero cuando hablábamos a solas tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba. No juzgaba, no se escandalizaba, simplemente escuchaba y después compartía observaciones que me hacían pensar en cosas que yo daba por sentadas. Empezamos a salir sin que fuera oficial. Caminatas después de la escuela, mensajes de texto hasta tarde en la noche, manos que se rozaban cuando nadie miraba. Ella me contaba sobre Rosario, sobre sus abuelos que todavía vivían allá, sobre lo difícil que había sido dejar atrás a sus amigos. Yo le contaba sobre la iglesia, sobre mis planes de ir a un seminario bíblico después de la escuela, sobre mi sueño de fundar algún día mi propio ministerio. Lucía no iba a nuestra iglesia, su familia era católica y los domingos asistían a misa en una parroquia del centro. Una de esas iglesias antiguas con techos altos y bancos de madera oscura que chirrían cuando te sientas. A mí me resultaba extraño. En mi mundo, los católicos eran algo así como cristianos a medias, gente que seguía tradiciones pero no conocía realmente a Dios. Eso era lo que me habían enseñado. Eso era lo que yo repetía sin cuestionar. Recuerdo haberle preguntado una vez por qué no venía a mi iglesia. Estábamos sentados en una plaza cerca de su casa. Era un atardecer de verano y el aire olía a jazmines. Ella me miró con esa expresión tranquila que tenía y me preguntó por qué yo no iba a su iglesia. Le dije que no era lo mismo, que en la iglesia católica no había vida, no había Espíritu Santo, no había relación personal con Dios. Ella sonrió tristemente y me dijo que tal vez yo no sabía lo suficiente sobre su iglesia para hacer esos juicios. Esa conversación me molestó, no porque ella hubiera sido grosera, sino porque había expuesto algo que yo no quería admitir, que todo lo que sabía sobre el catolicismo venía de lo que otros me habían dicho, que nunca había investigado por mi cuenta, que mis opiniones eran prejuicios disfrazados de convicción. Pero no cambié de idea, era más fácil mantener las cosas como estaban, convencerme de que yo tenía razón y ella estaba confundida. Pensaba que con el tiempo, cuando ella viera lo real que era mi fe, cuando experimentara el poder del Espíritu en nuestros cultos, naturalmente querría cambiar. Nunca se me ocurrió que tal vez yo era el que estaba perdiendo algo. Lucía nunca discutió conmigo sobre religión. Simplemente vivía su fe de una manera que yo no entendía. Rezaba el rosario por las noches, tenía una imagen de la Virgen en su habitación. Hablaba de los santos como si fueran personas reales, que caminaban junto a ella. Me contaba sobre su abuela, que había sido la que la había criado en la fe católica, la que le había enseñado que María era como una madre en el cielo que nunca te abandonaba. Una vez me mostró su rosario. Era antiguo, con cuentas de madera gastada y un crucifijo pequeño. Me explicó cómo se rezaba, qué significaba cada misterio, por qué repetir las mismas oraciones no era vano como yo pensaba. Yo escuché con esa mezcla de curiosidad y superioridad que tienen los 16 años. Por dentro pensaba que era complicado innecesariamente, que mi forma de orar, espontánea y directa, era mejor, más auténtica, más bíblica. Pero había algo en su paz que me inquietaba. Lucía no parecía necesitar demostrar nada. No tenía esa urgencia que yo veía en mi iglesia,
esa necesidad de estar constantemente buscando experiencias emocionales que confirmaran que Dios estaba presente. Ella simplemente vivía, iba a misa, rezaba sus oraciones y había en ella una estabilidad que yo envidiaba secretamente. Cumplí 18, terminé la escuela secundaria con buenas notas y un certificado de honor por mi participación en actividades comunitarias. Mi madre lloraba de orgullo en la ceremonia de graduación. Fue uno de los pocos momentos en que la vi completamente feliz. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me susurró al oído que yo era su orgullo, su razón de seguir adelante, la prueba de que todo el sufrimiento había valido la pena. Esas palabras se clavaron en mí más profundo de lo que ella podía imaginar, porque me di cuenta de que yo no estaba viviendo mi vida. Estaba viviendo la vida que ella necesitaba que yo viviera. Estaba siendo el hijo perfecto para compensar el padre ausente. Y aunque parte de mí se sentía bien con eso, otra parte más oscura y profunda se sentía atrapada. El pastor me ofreció un puesto como líder de jóvenes con un pequeño salario. No era mucho, apenas suficiente para ayudar con los gastos de la casa y ahorrar un poco. Pero para mí significaba algo más grande. Significaba que mi identidad como líder espiritual era real, que mi llamado al ministerio estaba confirmado, que todo por lo que había trabajado estaba dando frutos. Acepté el puesto y me sumergí en el trabajo con la misma intensidad con la que hacía todo. Organizaba retiros para jóvenes, dirigía estudios bíblicos, visitaba a los que faltaban a la iglesia para animarlos a volver. Me convertí en el tipo de líder que todos admiraban, comprometido, apasionado, siempre disponible, pero por dentro estaba exhausto de mantener la imagen, exhausto de actuar como si tuviera todas las respuestas, exhausto de cargar con las expectativas de todos. Y lo peor era que no podía admitirlo, porque admitir debilidad significaba fallar, y fallar significaba convertirme en mi padre. Lucía y yo llevábamos casi 2 años juntos cuando ella me pidió algo que nunca esperé. Fue un sábado por la tarde. Estábamos caminando por el parque que quedaba cerca de mi casa. Los árboles estaban llenos de hojas nuevas porque era primavera, y había niños jugando en los columpios mientras sus padres los vigilaban desde los bancos. Quería que fuera con ella a misa, solo una vez, solo para que conociera esa parte de su vida, que era tan importante para ella, para que entendiera de dónde venía su fe, para que dejara de juzgar algo que no conocía. Yo me negué de inmediato, le dije que no me sentía cómodo, que nuestra iglesia era diferente, que yo tenía responsabilidades los domingos y no podía simplemente faltar. Le di todas las excusas que pude encontrar. Ella me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, solo asintió. No discutió, no insistió, pero noté algo en su mirada. No era decepción exactamente, era algo más profundo, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba, como si mi negativa le hubiera dicho más de lo que mis palabras admitían. Pasaron 3 meses después de esa conversación. 3 meses en los que yo seguía predicando, dirigiendo alabanzas, aconsejando a los jóvenes que venían con sus problemas. Pero algo había cambiado entre Lucía y yo. Una distancia pequeña pero constante. Ella seguía siendo cariñosa, seguía sonriendo cuando nos veíamos, pero había momentos en que la sentía lejos, como si estuviera pensando en cosas que no me decía. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto. La forma en que sus ojos se ponían tristes cuando yo hablaba de mi iglesia con demasiada vehemencia. Cómo evitaba tocar temas de fe cuando estábamos juntos. La manera en que se despedía los domingos en la mañana para ir a su misa, como si fuera sola a un lugar al que yo no podía o no quería acompañarla. Una noche, después de un culto particularmente largo donde yo había predicado sobre la importancia de poner a Dios primero en todas las relaciones, ella me esperó afuera de la iglesia. Hacía frío y llevaba un suéter grueso color vino que le quedaba grande. Me abrazó y me dijo al oído que necesitábamos hablar. Mi estómago se apretó. Siempre he odiado esas palabras. Necesitamos hablar. Caminamos hasta una plaza cercana
y nos sentamos en un banco bajo un árbol que había perdido todas sus hojas. Lucía me dijo que sentía que nuestras vidas iban en direcciones diferentes, que ella me quería, que de eso no había duda, pero que no podía seguir sintiéndose invisible en mi mundo, que yo hablaba mucho de Dios, pero que había partes de mí que ella no conocía, partes que yo mantenía cerradas con llave. Me preguntó si alguna vez le había contado sobre mi padre. Realmente contado. No solo el hecho de que se había ido, sino lo que eso me había hecho. Yo me puse rígido. Sentí cómo mi mandíbula se tensaba. Le dije que eso no tenía nada que ver con nosotros, que yo había superado todo eso, que mi padre era irrelevante en mi vida. Ella negó con la cabeza lentamente, con esa tristeza que aparece cuando alguien entiende algo que tú todavía no puedes ver. Mateo, me dijo, no lo has superado. Lo cargas todos los días, lo veo en la forma en que predicas, en cómo no puedes dejar que nadie se acerque realmente, en cómo construyes muros y los llamas fe. Sus palabras me dolieron porque eran verdad, y cuando la verdad duele, la primera reacción es defenderse. Le dije que ella no me entendía, que mi fe era lo único real en mi vida, que si ella no podía respetar eso, tal vez no éramos tan compatibles como pensábamos. Ella me tomó la mano, sus dedos estaban fríos, y me contó algo que nunca me había dicho antes. Me dijo que su padre también la había abandonado cuando era niña, que había tenido 8 años cuando él se fue, que durante años había cargado con esa rabia, con esa sensación de no ser suficiente para que alguien se quedara, que había desarrollado ansiedad severa, que había momentos en la adolescencia en que no podía respirar porque el peso del abandono era demasiado. Me contó que había sido su abuela quien la llevó por primera vez a misa, quien le enseñó a rezar el rosario, quien le dijo que Dios era un padre que nunca se iba, y que al principio ella no lo creyó, que pensó que era solo un consuelo vacío para gente que necesitaba mentiras hermosas, que incluso se enojaba cuando su abuela le decía que rezara por su padre, pero que con el tiempo, en esa iglesia que yo consideraba muerta y llena de rituales sin sentido, ella había encontrado algo que la sanó. No de inmediato, no de forma dramática, solo lentamente, domingo tras domingo, en el silencio después de la comunión, en las palabras repetidas del rosario, que al principio le parecían aburridas, pero que después se convirtieron en un ritmo que calmaba su ansiedad, en la idea de que había santos que habían sufrido y habían encontrado a Dios en medio del sufrimiento. Me dijo que un día, años después, se dio cuenta de que podía pensar en su padre sin que le doliera el pecho, que podía ver fotos de familias completas sin sentir esa punzada de envidia, que había aprendido a sostener el dolor sin que el dolor la definiera. Yo escuché todo esto sin saber qué decir, quise defenderme, explicarle que yo ya había encontrado mi propia forma de sanar, que mi fe era real y que no necesitaba rituales católicos para estar bien. Pero las palabras no salieron, porque en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que no estaba bien, que seguía cargando esa rabia, que seguía construyendo mi identidad entera sobre el hecho de ser diferente a mi padre. Mejor que mi padre, todo lo que mi padre no fue. Que mi fe no me había sanado, solo me había dado un lugar donde esconder el dolor. Lucía me pidió de nuevo que fuera con ella a misa, solo una vez, no para convertirme ni para cambiar nada, solo para que la acompañara, para que viera ese lugar que había sido importante en su sanación, para que dejara de juzgar algo que no conocía, y esta vez yo no tuve fuerzas para negarme, acepté. No porque quisiera, sino porque tenía miedo de perderla. Y también, aunque no lo admitía, porque una parte muy pequeña de mí tenía curiosidad de ver qué era eso que ella ya había encontrado, y yo no. El domingo siguiente me desperté temprano con un nudo en el estómago. Había dormido mal, había soñado con mi padre, cosa que no me pasaba hacía años. En el sueño él estaba parado frente a nuestra casa vieja golpeando la puerta, pero yo no le abría. Solo lo miraba a través de la ventana mientras él
Golpeaba y golpeaba hasta que sus nudillos sangraban. Me vestí con lo más formal que tenía, unos pantalones negros que usaba para ocasiones especiales y una camisa blanca que mi madre me había regalado para Navidad. Me peiné frente al espejo y me vi extraño, como si estuviera disfrazándome de alguien que no era. Lucía vino a buscarme a las 9:30 de la mañana. Llevaba un vestido simple color azul marino y una cruz pequeña en el cuello. Me sonrió, pero pude ver que estaba nerviosa. Tomamos el colectivo hasta el centro. Era domingo y las calles estaban tranquilas. Solo algunas personas mayores caminando con bolsas de compras y parejas jóvenes tomando mate en las plazas. Caminamos 3 cuadras desde la parada hasta la parroquia. Era un edificio que yo había pasado cientos de veces sin prestarle atención. Antiguo, con una fachada de piedra gris, manchada por la contaminación y el tiempo. Había una puerta de madera maciza, oscura, con herrajes de hierro que parecían pesar toneladas. A los costados, vitrales altos con imágenes de santos que yo no reconocía. Entramos y lo primero que me golpeó fue el olor. Incienso mezclado con algo más. Algo viejo, algo que había absorbido décadas de rezos y silencios y velas encendidas. Las paredes eran de piedra desnuda en algunos lugares, con cuadros del Vía Crucis colgados a intervalos regulares. El techo era altísimo, con vigas de madera oscura que se cruzaban formando patrones geométricos. Había luz entrando a través de los vitrales, pintando el suelo de colores. Nos sentamos en uno de los bancos del medio. La madera estaba gastada, pulida por años de cuerpos sentándose y levantándose. Había gente de todas las edades, familias enteras con niños inquietos que sus padres trataban de mantener quietos. Ancianos solos con sus rosarios entre las manos, jóvenes con auriculares colgando del cuello que los guardaban antes de que empezara la misa, parejas de mediana edad que se sentaban cerca pero no se tocaban. Nadie levantaba las manos. Nadie gritaba amén. Todo era extrañamente silencioso y ese silencio me incomodaba. Yo estaba acostumbrado al ruido, a la música alta que hacía vibrar las paredes, a las oraciones en voz alta que rebotaban en el techo, a la emoción visible, tangible. Aquí todo parecía contenido, controlado, como si la emoción fuera algo que se guardaba bajo llave y solo se liberaba en momentos muy específicos. Un campanilleo suave marcó el inicio de la misa. La gente se puso de pie. El sacerdote entró desde una puerta lateral, vestido con túnicas verdes bordadas con hilos dorados. Era un hombre de unos 50 años con pelo canoso y anteojos gruesos. Caminaba despacio, con un monaguillo a cada lado. Llegó al altar y se inclinó profundamente ante un sagrario dorado que yo no sabía qué significaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo con una voz suave que apenas se escuchaba en las últimas filas, «Amén», respondió la congregación al unísono. La misa comenzó. Hubo lecturas de la Biblia que yo conocía, pero que sonaban diferentes aquí, más formales, más rituales, leídas desde un atril grande con una solemnidad que me resultaba ajena. Después hubo un salmo que la gente respondió sin entusiasmo, solo cumpliendo con el ritual. Luego vino el Evangelio y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote lo leía. La homilía fue breve. El sacerdote habló sobre el perdón, sobre cómo perdonar no significa olvidar, sino decidir no dejar que el dolor del pasado controle tu futuro. Sobre cómo Jesús perdonó desde la cruz a los que lo estaban matando, sobre cómo ese modelo de perdón radical es lo que estamos llamados a imitar. Yo escuché las palabras, pero no las dejé entrar. No quería pensar en el perdón, no quería pensar en mi padre. Había venido aquí por Lucía para acompañarla, no para que me sermonearan sobre algo que ya había decidido que no iba a hacer. La misa continuó. Hubo más oraciones, más rituales que no entendía. Gente arrodillándose y levantándose en momentos específicos, como siguiendo una coreografía invisible. El sacerdote preparó el altar con telas blancas y copas doradas. Después levantó un pedazo de pan y una copa de vino
y dijo palabras en latín que resonaron en las piedras antiguas. Llegó el momento de la comunión. La gente empezó a ponerse de pie y a formar filas en los pasillos. Lucía me apretó la mano y se levantó. Yo me quedé sentado. No podía comulgar, no era católico. Ni siquiera sabía si creía en lo que ellos llamaban la Eucaristía, en esa idea de que el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vi a Lucía caminar hacia el altar con las manos juntas frente al pecho. Vi cómo se arrodillaba brevemente antes de acercarse al sacerdote. Vi cómo recibía la hostia en su lengua, cerraba los ojos y volvía a su lugar con una expresión que no pude descifrar. Había algo en su rostro. Paz. Esa era la palabra. Ella tenía paz. Yo me quedé mirando a la gente que pasaba, tratando de entender qué sentían, qué era lo que hacía que volvieran semana tras semana a este lugar silencioso y lleno de rituales que a mí me parecían vacíos. Y entonces lo vi. Adelante, en uno de los primeros bancos del lado derecho, había un hombre de espaldas. Estaba agachado, con la cabeza entre las manos y sus hombros se sacudían. Estaba llorando. No era un llanto discreto. Era un llanto profundo, de esos que salen del centro del cuerpo y no pueden contenerse. Sus dedos se aferraban a su pelo. Su espalda subía y bajaba con cada sollozo. Algo en mí se movió. No sé por qué. Tal vez fue la vulnerabilidad pura de ese momento. Tal vez fue el contraste entre ese hombre quebrado y todo lo que yo había construido para no quebrarme nunca. Me quedé mirándolo, incapaz de apartar la vista, hipnotizado por ese dolor tan visible, tan desnudo. Y entonces, como si hubiera sentido mi mirada, él levantó la cabeza y giró ligeramente hacia atrás. Era mi padre. El mundo se detuvo. El sonido de la misa desapareció. La gente a mi alrededor se volvió borrosa. Solo existía él, su rostro, esos ojos que no veía hacía 11 años. 11 años de ausencia absoluta, 11 años de silencio total, 11 años de vivir como si él no existiera. Y ahí estaba, más viejo, mucho más viejo de lo que recordaba. Tenía canas en las sienes que antes no estaban, arrugas profundas alrededor de los ojos y en la frente. Había perdido peso, sus mejillas estaban hundidas. Su piel tenía ese color grisáceo de la gente que no ve suficiente sol. Pero era él. No había forma de confundirlo. Teníamos los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de las cejas. Nuestras miradas se encontraron por un segundo que se sintió como una eternidad. Vi en sus ojos algo que no esperaba. Reconocimiento, sorpresa y terror. Terror puro de que yo estuviera ahí, de que lo hubiera visto, de que lo hubiera encontrado en ese momento de vulnerabilidad absoluta. Él volvió a agachar la cabeza rápidamente, cubriéndose el rostro con las manos, pero era tarde. Yo ya lo había visto, ya lo había reconocido. Y todo lo que había enterrado durante 11 años explotó en mi pecho. Mi primer impulso fue salir corriendo, levantarme y caminar hacia la puerta, y no volver nunca. Salir de este lugar, donde el pasado se había materializado de la forma más imposible. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Lucía podía escucharlo. Sentí náuseas, sentí rabia, sentí pánico, sentí algo más profundo que no tenía nombre, como si todas las paredes que había construido durante años estuvieran agrietando al mismo tiempo. Lucía volvió a su lugar y se arrodilló para rezar. Yo seguía sentado, rígido como una estatua, mirando la nuca de mi padre, sin poder procesar lo que estaba pasando. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué en esta iglesia específica? ¿Por qué este domingo? ¿Por qué ahora? Las preguntas se atropellaban en mi mente. Quería respuestas. No, en realidad no las quería. Quería desaparecer, quería que esto no estuviera pasando. Quería volver hace una hora, cuando todo lo que tenía que hacer era sobrevivir una misa aburrida para hacer feliz a mi novia. La misa terminó. El sacerdote dio la bendición final. La gente empezó a salir lentamente, charlando en voz baja, saludándose en el atrio. Algunos se quedaban prendiendo velas en los laterales.
Otros se arrodillaban frente a imágenes de santos que yo no conocía. Yo me quedé clavado en el banco, no podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Lucía se dio cuenta de que algo andaba mal. Me preguntó si estaba bien y yo no respondí. No podía hablar, simplemente negué con la cabeza. Ella siguió mi mirada y vio al hombre que seguía sentado en el banco de adelante, ahora con la cabeza apoyada en el respaldo, mirando al crucifijo que colgaba sobre el altar. ¿Lo conoces?, me preguntó en un susurro. Yo no respondí. No podía admitirlo en voz alta, porque admitirlo significaba hacer real algo que todavía sentía como una pesadilla. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 5 minutos, tal vez 20. El tiempo había dejado de funcionar normalmente, pero en algún momento él se levantó. Se secó la cara con el dorso de la mano. Respiró profundo varias veces, como reuniendo fuerzas para algo, y empezó a caminar hacia la salida. Tuvo que pasar por nuestro banco. No había otra forma de salir, y cuando llegó a nuestra altura, se detuvo. Se quedó ahí parado, a medio metro de distancia, sin decir nada. Yo no levanté la vista, no podía. Si lo miraba, si reconocía su presencia, todo lo que había construido durante 11 años se iba a derrumbar ahí mismo. Pero él habló. Su voz era diferente a como la recordaba, más quebrada, más pequeña, más vieja. Mateo, solo eso, mi nombre. Y en la forma en que lo pronunció había 11 años de arrepentimiento, 11 años de cargar culpa, 11 años de saber que había destruido algo que no podía reparar. Yo seguía sin mirarlo. Lucía me apretó la mano con más fuerza. Sentí humedad en mi palma y me di cuenta de que era ella. Estaba llorando. Había entendido quién era él sin que yo tuviera que decirle nada. Mi padre no se movió. Respiró hondo de nuevo, como reuniendo el último resto de coraje que le quedaba. Yo sé que no tengo derecho, dijo. Su voz temblaba. Yo sé que no puedo pedirte nada, pero necesito que sepas que lo siento más de lo que las palabras pueden decir. Le dije que se fuera. Las palabras salieron de mí antes de que pudiera pensarlas. Vete, no quiero verte, no quiero escucharte. Vete. Mi voz sonó dura, más dura de lo que pretendía, pero no pude controlarla. Era como si todas las palabras que nunca había podido decirle estuvieran saliendo al mismo tiempo, comprimidas en esas 3 frases cortas. Él no se movió de inmediato. Hubo un silencio largo, pesado, lleno de todo lo que no se había dicho en 11 años. Pude sentir su presencia, el peso de su cuerpo a mi lado, el sonido de su respiración irregular, y luego habló de nuevo, más despacio, como si cada palabra le costara algo físico, como si estuviera sacando las palabras desde algún lugar muy profundo y muy doloroso. Vengo aquí hace 4 meses, dijo, todos los domingos, porque alguien me dijo que aquí se aprende a pedir perdón. Que aquí Dios te enseña a ser humilde. Yo no sé si Dios me va a perdonar, Mateo. Probablemente no lo merezco, pero necesitaba estar cerca de algo que me recordara lo que hice mal. Y necesitaba pedirte perdón, aunque sea desde lejos, aunque sea sin que tú lo supieras, aunque nunca tuviera el coraje de buscarte realmente. Yo levanté la vista entonces, no pude evitarlo. Lo miré, y por primera vez en 11 años vi a mi padre como lo que era. No un monstruo, no un villano de mi historia personal, solo un hombre roto que había cometido errores terribles y que ahora estaba pagando por ellos de formas que yo ni siquiera podía imaginar. Su rostro estaba surcado por lágrimas, tenía los ojos rojos e hinchados, sus manos temblaban visiblemente. Había perdido no solo peso sino algo más, dignidad tal vez, o la capacidad de fingir que todo estaba bien. Había algo en sus ojos que yo nunca había visto antes, humildad real, vergüenza profunda y algo más, esperanza, una esperanza pequeña, casi patética, de que tal vez, solo tal vez yo pudiera decir algo que no fuera odio, pero no pude decirle nada. Mi garganta estaba cerrada,
Las palabras se atascaban ahí adentro, peleando por salir, pero sin encontrar la forma. Mi mente era un caos de emociones que chocaban entre sí sin orden. Rabia por los años perdidos, dolor por el niño que fui, confusión por este encuentro imposible y algo más que no quería reconocer, algo que se sentía peligrosamente parecido a la compasión. Él esperó. Sus ojos suplicaban una respuesta. Cualquier respuesta, hasta un insulto habría sido mejor que mi silencio, pero yo no podía darle nada. Estaba congelado. Después de lo que pareció una eternidad, él asintió, como aceptando mi silencio como respuesta, como entendiendo que no tenía derecho a esperar más. Se disculpó de nuevo, esta vez en un susurro apenas audible. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Y empezó a caminar hacia la puerta. Yo lo vi irse. Vi sus hombros caídos, sus pasos lentos como si cada uno le costara esfuerzo, la forma en que se limpiaba los ojos con el dorso de la mano, un hombre completamente derrotado. Y entonces Lucía hizo algo que yo no esperaba. Me soltó la mano y se levantó. Corrió detrás de él antes de que yo pudiera detenerla. La vi alcanzarlo en el atrio, cerca de las velas encendidas. Vi cómo le tocaba el hombro, cómo él se giraba sorprendido, cómo ella le hablaba. No podía escuchar qué le decía, pero vi sus labios moverse, vi cómo él la escuchaba, cómo asentía, cómo ella señalaba hacia donde yo estaba. Mi padre giró la cabeza y me miró de nuevo, y en ese momento algo dentro de mí se quebró. No fue un cambio repentino, no fue una revelación divina, fue algo más simple y más aterrador. Me di cuenta de que si dejaba que se fuera así, si dejaba que saliera de esa iglesia sin decirle nada, iba a cargar con ese momento por el resto de mi vida. Iba a arrepentirme, iba a preguntarme qué habría pasado si hubiera sido valiente, si hubiera intentado al menos escuchar, y yo no quería eso. No quería convertirme en alguien que deja ir las cosas sin intentar siquiera entenderlas. No quería que mi miedo fuera más fuerte que mi curiosidad. No quería, años después, mirar atrás y ver este momento como una oportunidad perdida. Me levanté, mis piernas apenas me sostenían, sentí como si estuviera caminando en un sueño. Todo se movía en cámara lenta. El sonido de mis pasos en el suelo de piedra, la luz de las velas parpadeando, el olor a incienso que ya no me parecía tan extraño. Caminé hacia el atrio, la iglesia estaba casi vacía. Solo quedaban algunas personas mayores rezando en los bancos de atrás. Lucía y mi padre estaban cerca de la puerta principal. La luz del mediodía entraba por el vidrio, formando un rectángulo dorado en el suelo. Cuando me vieron llegar, Lucía se apartó. Me dio espacio. Yo me quedé frente a él sin saber qué decir. Él tampoco habló. Solo me miraba con esos ojos llenos de lágrimas y de miedo a que yo lo rechazara de nuevo. Los segundos pasaban. El silencio se volvía cada vez más pesado. Necesitaba decir algo, cualquier cosa, pero no sabía qué, hasta que las palabras salieron solas. ¿Por qué? Solo eso. Una pregunta que contenía 11 años de dolor. ¿Por qué nos dejaste? Él respiró profundo, se limpió las mejillas con las palmas de las manos y empezó a hablar, despacio, con la voz quebrada por momentos, parando para respirar cuando las emociones lo sobrepasaban. Me contó cosas que yo nunca había sabido, que había perdido el trabajo en el taller porque el dueño cerró el negocio, que había buscado trabajo durante meses sin encontrar nada, que la desesperación lo había llevado a beber, que el alcohol lo había convertido en alguien que no reconocía, que se sentía un fracaso como padre y como esposo, que cada vez que miraba a mi madre veía decepción en sus ojos, que cada vez que me miraba a mí sentía que le estaba fallando. Me dijo que conoció a otra mujer en un bar, que ella trabajaba ahí sirviendo mesas, que al principio solo era conversación, alguien que lo escuchaba sin juzgarlo, pero que después se convirtió en algo más, en una escapatoria, en una forma de no enfrentar lo que había roto en casa. Me dijo que las mentiras empezaron pequeñas, una reunión de trabajo inventada, una hora extra que no existía, y después crecieron, porque una mentira lleva a otra y después a otra, hasta que toda tu vida es una mentira, y ya no sabes cómo volver atrás.
Me dijo que cuando esa mujer quedó embarazada, él tuvo que tomar una decisión y que tomó la cobarde, que eligió empezar de nuevo en vez de enfrentar lo que había hecho, que se dijo a sí mismo que ustedes iban a estar mejor sin él, que él solo iba a hacer más daño si se quedaba, que era mejor cortar limpio y desaparecer. Me dijo que esa otra familia tampoco duró, que 3 años después la mujer se dio cuenta de que él seguía siendo el mismo hombre roto, que lo dejó y se llevó a los niños, que ahora esos niños que ya son adolescentes no le hablan, que lo ven una vez al mes y tiene suerte, que él vive solo en un departamento pequeño y trabaja en un supermercado acomodando estantes. Me dijo que había intentado volver varias veces a lo largo de los años, que había ido hasta nuestra casa, que una vez tocó el timbre, pero que cuando vio mi cara a través de la ventana, cuando vio el odio en mis ojos de niño, no tuvo el coraje de quedarse, que se había dicho a sí mismo que era mejor así, que yo iba a estar mejor sin él, que él solo iba a hacer más daño, que era más valiente dejarnos ir que intentar reparar lo irreparable. Me dijo que durante años había vivido con esa culpa, que lo perseguía de noche, que había momentos en que no podía respirar por el peso de lo que había hecho, que había pensado en quitarse la vida más de una vez, que solo no lo hizo porque era demasiado cobarde incluso para eso. Me dijo que hace 6 meses había llegado a su punto más bajo, que había perdido otro trabajo, que no tenía dinero para pagar el alquiler, que había pasado una noche durmiendo en su auto, que a la mañana siguiente caminó sin rumbo por el centro de la ciudad hasta que vio esta iglesia, que entró solo porque estaba lloviendo y necesitaba un lugar seco donde sentarse, que no había nadie adentro excepto un sacerdote que estaba ordenando cosas en el altar, que él se sentó en un banco y empezó a llorar, que lloró durante horas, que lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido, por la vida que pudo haber tenido y que tiró a la basura. Me dijo que el sacerdote se acercó cuando ya no quedaba luz afuera, que se sentó a su lado sin decir nada por un rato largo y que después le preguntó qué necesitaba, que mi padre le había dicho que necesitaba perdón, pero que no sabía cómo pedirlo, que había roto tantas cosas que no sabía por dónde empezar. Me dijo que el sacerdote le había hablado del sacramento de la confesión, de cómo decir en voz alta tus pecados a otra persona te liberaba de formas que el arrepentimiento privado no lograba, que le había dicho que nunca era tarde, que Dios espera, que la iglesia existe precisamente para gente rota como él. Me dijo que desde ese día venía cada domingo, que se confesaba cada mes, que rezaba por coraje para buscarme, que le pedía a Dios, a la Virgen, a cualquier santo que lo escuchara, que le diera una oportunidad de disculparse, pero que nunca tuvo el valor de hacerlo realmente, que solo venía aquí, se sentaba en ese mismo banco y lloraba pidiendo un perdón que no creía merecer, y que cuando me vio hoy, cuando giró y nuestras miradas se encontraron, pensó que se iba a morir ahí mismo, que su corazón iba a dejar de latir del shock, que era imposible que yo estuviera aquí, en esta iglesia, este domingo, como si algo más grande que él lo hubiera orquestado. Terminó de hablar y se quedó ahí parado esperando que yo dijera algo, que lo insultara, que lo perdonara, que hiciera cualquier cosa excepto quedarme en silencio. Pero yo no sabía qué hacer con toda esa información. Era demasiado dolor, demasiada honestidad, demasiado real. Había pasado 11 años imaginando a mi padre como un villano, como alguien que nos había dejado porque no le importábamos, como alguien que había elegido ser cruel. Pero lo que tenía frente a mí era algo diferente, un hombre roto que había cometido errores terribles, no por maldad sino por cobardía, por debilidad, por no saber cómo enfrentar sus propios demonios, y eso era peor de alguna manera, porque es más fácil odiar a un villano que a alguien que simplemente no supo cómo ser mejor. No lo perdoné en ese momento, no podía. 11 años de dolor no desaparecen porque alguien te cuente su historia. Pero algo cambió. Una grieta apareció en el muro que había construido, no grande, pero suficiente para que entrara un poco de luz. Hice lo único que mi cuerpo pareció decidir por sí mismo. Di un paso adelante y lo abracé. No fue un abrazo de reconciliación,
no fue un abrazo que borraba 11 años de ausencia. Fue un abrazo incómodo, tenso, lleno de todo el dolor que ninguno de los dos sabía cómo procesar. Mis brazos apenas lo rodeaban, su cuerpo estaba rígido contra el mío, pero fue un abrazo, y él se aferró a mí como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Sus manos se clavaban en mi espalda, su cara se hundió en mi hombro y lloró. Lloró de una forma que yo nunca había visto llorar a nadie, un llanto que venía desde algún lugar tan profundo que parecía físicamente doloroso. Yo también lloré, aunque me odiaba por hacerlo. Lloré por el niño de 8 años que perdió a su padre. Lloré por los años de rabia que había cargado. Lloré por lo injusto que era todo. Lloré porque no sabía qué más hacer. Lucía nos dejó ahí. Salió de la iglesia discretamente para darnos espacio. Mi padre y yo nos quedamos en el atrio hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el llanto se convirtió en respiraciones entrecortadas, hasta que pudimos soltarnos sin que se sintiera como una traición. Después nos sentamos en un banco que había en el atrio, cerca de un cartel que anunciaba horarios de misa. Nos sentamos con espacio entre nosotros, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos, y hablamos. No de todo, no de forma profunda, solo cosas pequeñas que construían un puente frágil sobre un abismo de 11 años. Le pregunté cómo estaba mamá. Él quiso saber si ella estaba bien, si había podido salir adelante sin él. Le dije que sí, que había sido difícil, pero que ella lo había logrado, que trabajaba mucho, pero que estaba orgullosa de mí. Me preguntó qué estaba haciendo yo ahora. Le conté sobre mi trabajo en la iglesia, sobre mis planes para el futuro. Él escuchó con una intensidad que me incomodaba, como si cada palabra fuera preciosa. Le pregunté dónde vivía. Me dio su dirección, un barrio que yo conocía, no muy lejos de donde vivíamos antes. Le pregunté en qué trabajaba. Me dijo sobre el supermercado, sobre su turno de noche, sobre cómo volvía a casa cuando el sol salía. Palabras sueltas que dibujaban la vida de un hombre solitario que había perdido todo lo que importaba. No le prometí nada. No le dije que todo estaba bien. No podía. La herida era demasiado profunda. Pero le di mi número de teléfono. Le dije que podía llamarme, que podíamos intentar hablar de nuevo, que no sabía qué iba a pasar, pero que al menos estaba dispuesto a intentarlo. Él asintió. No podía hablar, solo asintió con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Me agradeció, me volvió a pedir perdón. Nos despedimos con un apretón de manos que se sintió extraño, formal, como si fuéramos dos desconocidos que acababan de conocerse. Tal vez eso era exactamente lo que éramos. Lucía me esperaba en la plaza de enfrente. Estaba sentada en un banco, mirando el suelo. Cuando me vio llegar se levantó y me abrazó sin decir nada. Me tomó de la mano y caminamos en silencio durante varias cuadras. Yo no sabía qué sentir. Había rabia, sí. Había dolor, todavía. Pero también había algo más, algo que no esperaba. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Esa noche no pude dormir, me quedé despierto mirando el techo de mi habitación, repasando todo lo que había pasado, el llanto de mi padre en la iglesia, sus palabras quebradas, el abrazo torpe, la sensación de haber abierto una puerta que había mantenido cerrada con llave durante 11 años. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si perdonar, o al menos intentar perdonar no era una traición a todo lo que había sufrido. Si acaso Dios tenía algo que ver con todo esto, o si simplemente había sido una coincidencia terrible y hermosa al mismo tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi vida normal. Dirigí las alabanzas el domingo siguiente. Aconsejé a los jóvenes. Prediqué sobre la fidelidad y el compromiso, como siempre lo había hecho. Pero ahora las palabras salían diferentes, menos duras, menos llenas de certeza absoluta. Porque yo había visto a mi padre roto y llorando, y eso había cambiado algo fundamental en mi forma de ver el mundo. Mi padre me llamó 2 días después del encuentro, solo para saludar, para preguntar cómo estaba, para asegurarse de que mi ofrecimiento de hablar había sido real, y no solo algo que dije en el calor del momento. La conversación fue incómoda,
llena de silencios largos y frases que no sabíamos cómo terminar, pero hablamos, y una semana después volvió a llamar, y después otra vez. Pequeños pasos, pequeños intentos de reconstruir algo que tal vez nunca volvería a ser lo que fue, pero que al menos existía de nuevo. Le conté a mi madre. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Ella no lo tomó bien al principio. Me preguntó por qué lo había hecho, por qué le había dado esa oportunidad después de todo lo que nos había hecho pasar, por qué había traicionado el pacto silencioso que teníamos de actuar como si él no existiera. Yo no tenía una respuesta clara. Solo le dije que lo había sentido correcto en ese momento, que no sabía si iba a arrepentirme, pero que al menos había intentado hacer algo diferente a cargar con el odio por el resto de mi vida. Ella lloró. Me dijo que tenía miedo. Miedo de que él nos lastimara de nuevo. Miedo de que yo pusiera mi corazón en algo que iba a volver a romperse. Y yo entendía su miedo porque yo también lo sentía. Pero también le dije algo que me sorprendió a mí mismo. Le dije que había visto a mi padre en una iglesia católica, llorando y pidiendo perdón. Que lo había visto humillado y roto de una forma que nunca pensé ver. Y que tal vez, solo tal vez eso significaba algo. Que tal vez esa iglesia que nosotros siempre habíamos despreciado, había hecho algo en él que 11 años de vivir con culpa no habían logrado. No sé si ella entendió lo que quise decir, pero asintió. Y aunque no le gustó, respetó mi decisión. Pasaron semanas. Mi padre y yo seguimos hablando, no con frecuencia, no profundamente, pero hablábamos. Nos vimos un par de veces para tomar café en lugares neutrales. Cafeterías donde ninguno de los dos tenía recuerdos. Fue incómodo, fue doloroso, pero también fue algo, y eso era más de lo que habíamos tenido en 11 años. Durante ese tiempo, algo más empezó a cambiar en mí. Empecé a cuestionar cosas que antes me parecían absolutas. Empecé a preguntarme por qué en esa iglesia católica, ese lugar que yo siempre había considerado muerto y vacío, mi padre había encontrado el coraje para buscarme. Empecé a preguntarme qué era ese silencio que tanto me incomodaba. Si acaso no era silencio, sino algo más. Espacio. Espacio para escuchar cosas que el ruido constante de mi iglesia no dejaba oír. Le pregunté a Lucía sobre su fe. Tuvimos conversaciones largas, a veces hasta tarde en la noche. Ella me habló de la Eucaristía, de cómo para los católicos no era solo un símbolo, sino la presencia real de Cristo. Me explicó por qué eso importaba, por qué no era idolatría sino adoración. Me habló de la confesión, de cómo decir en voz alta tus pecados a otra persona, a un sacerdote que representa a Cristo. Te liberaba de formas que el arrepentimiento privado no lograba. Me contó sobre su propia experiencia, sobre cómo había confesado su rabia hacia su padre y cómo eso había sido el primer paso real hacia la sanación. Me habló de María, de los santos, de la comunión de los que viven y los que ya partieron. Me explicó que no era adoración sino veneración, que era como pedirle a un amigo que rece por ti, solo que estos amigos ya estaban en el cielo y su intercesión tenía un peso especial. Todo me sonaba extraño, todo desafiaba lo que me habían enseñado durante años, pero no podía negar los hechos, no podía negar que algo en esa iglesia había tocado a mi padre de una forma que 11 años de ausencia y culpa no habían logrado. No podía negar que Lucía tenía una paz que yo no tenía, a pesar de que predicaba 3 veces por semana. No podía negar que yo, que me había pasado años construyendo una identidad entera alrededor de mi fe evangélica, seguía cargando con heridas que no sanaban. Empecé a ir a misa con Lucía. No todas las semanas, no de inmediato, pero de vez en cuando. Al principio solo para acompañarla, para entender mejor ese mundo que era tan importante para ella. Pero después empecé a ir porque quería estar ahí, porque algo en ese silencio, en esos rituales que me habían parecido muertos, empezaba hasta a hablarme de formas que no entendía completamente, pero que sentía profundamente. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto, la forma en que todo en la liturgia apuntaba hacia la Eucaristía, como cada gesto, cada oración, cada movimiento tenía un significado,
cómo la misa no era un espectáculo para entretener, sino un sacrificio que se renovaba, cómo la belleza importaba, los vitrales, el incienso, los cantos gregorianos que a veces tocaban, todo diseñado para elevarte hacia algo más grande que tú mismo. No fue una conversión dramática, no hubo un momento de revelación donde todo se volvió claro. Fue lento, fue confuso, fue doloroso, porque aceptar que tal vez mi iglesia no tenía todas las respuestas significaba cuestionar todo lo que había construido. Significaba admitir que tal vez había estado equivocado. Y eso era aterrador. Empecé a leer, leí a los padres de la iglesia, a San Agustín, a San Jerónimo, a Santo Tomás de Aquino. Leí sobre la historia del cristianismo, sobre los primeros siglos, sobre cómo la Iglesia Católica había existido desde el principio. Leí sobre la Reforma y sobre por qué las cosas se habían dividido. Leí sobre Martín Lutero y sus 95 tesis, sobre Juan Calvino, sobre todas las denominaciones que habían surgido después. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que la Iglesia Católica no era lo que me habían dicho. No era un lugar de idolatría ni de tradiciones vacías. Era algo más antiguo, más profundo, más complejo de lo que mi mente de 19 años podía procesar fácilmente. Era la iglesia que Cristo había fundado, la que había preservado las enseñanzas apostólicas, la que tenía una sucesión ininterrumpida desde San Pedro, pero seguía resistiéndome, porque convertirme al catolicismo significaba decepcionar a mi madre. Significaba perder mi posición en la iglesia donde había crecido. Significaba admitir ante todos los que me habían visto crecer que había cambiado de bando. Y eso se sentía como una traición de la peor clase. Hablé con el sacerdote de la parroquia, el mismo que había ayudado a mi padre. Su nombre era Padre Ricardo. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con voz suave y una forma paciente de escuchar que te hacía sentir que realmente le importabas. Le conté mi historia en su oficina pequeña llena de libros. Le hablé de mi padre, de mi madre, de mi fe evangélica, de mis dudas. Le mostré las páginas de notas que había tomado leyendo a los padres de la iglesia. Le hice todas las preguntas que tenía sobre María, sobre los santos, sobre la autoridad del Papa, sobre la confesión, sobre todo lo que me resultaba difícil de aceptar. Él respondió cada pregunta con paciencia. No trató de convencerme de nada, solo me mostró lo que la iglesia me enseñaba y por qué. Me dio libros para leer, me invitó a asistir a clases de catecismo, me dijo que tomara mi tiempo, que la conversión no era una carrera, y cuando terminé de hacerle todas mis preguntas, cuando ya no sabía qué más decir, él me dijo algo que no esperaba. Me dijo que Dios no necesitaba que yo cambiara de iglesia para amarme, que si mi fe evangélica me acercaba a Cristo, eso era bueno, pero que si sentía que había algo más profundo esperándome en la iglesia católica, no debía tener miedo de explorarlo. Que la conversión no era una traición sino un acto de honestidad, que ser fiel a la verdad siempre era más importante que ser fiel a la comodidad o a las expectativas de otros. Esas palabras se quedaron conmigo, las repetí en mi mente durante semanas y finalmente, en una tarde de octubre, cuando las hojas empezaban a caer y el aire olía a cambio, tomé una decisión. Le dije a mi madre que iba a empezar el proceso de conversión al catolicismo. Ella lloró de una forma que me rompió el corazón. Me preguntó qué había hecho mal, me dijo que sentía que estaba perdiendo a su hijo, que después de perder a mi padre, ahora me perdía a mí también. Me preguntó cómo podía abandonar todo lo que ella me había enseñado, cómo podía darle la espalda a la iglesia que me había criado. Yo le dije que no estaba abandonando a Dios, solo estaba buscándolo de una forma diferente, que no estaba rechazando lo que ella me había enseñado, que los valores que me había inculcado seguían siendo los mismos. Solo estaba encontrando una expresión diferente de fe. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ver a mi madre rota, sintiendo que había fallado como madre cristiana, mientras yo trataba de explicarle algo que ni yo mismo entendía completamente. Pero me mantuve firme, porque por primera vez en mi vida estaba tomando una decisión no para demostrarle nada a nadie,
no para ser diferente a mi padre, sino porque genuinamente creía que era lo correcto para mí. El proceso de conversión duró casi un año. Tomé clases de catecismo todos los jueves por la noche. Aprendí sobre los 7 sacramentos, sobre la estructura de la misa, sobre la historia de la iglesia, sobre el papel de María y los santos. Leí el catecismo de la Iglesia Católica de principio a fin. Participé en retiros espirituales. Conocí a otras personas que estaban en caminos similares, gente que venía de otras denominaciones y que también estaba descubriendo la Iglesia Católica. Sus historias me ayudaron a sentirme menos solo, a entender que lo que estaba experimentando no era único, que muchos habían caminado este camino antes y habían encontrado algo real al final. Cada clase, cada conversación, cada misa, era como quitar capas de prejuicio que había cargado durante años, prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Empecé a ver la Iglesia Católica no como el enemigo que me habían enseñado a temer, sino como un hogar que había estado esperándome todo este tiempo. Me bauticé en la vigilia pascual, cuando cumplí 20 años. Fue una ceremonia larga que comenzó en la oscuridad y terminó en luz. Había decenas de velas encendidas. El olor a incienso llenaba el aire. El canto gregoriano resonaba en las paredes de piedra. Lucía estaba ahí, llorando de felicidad. Mi madre no vino, le dolía demasiado, pero mi padre sí. Se sentó en las últimas filas tratando de ser invisible. Y cuando el obispo derramó el agua sobre mi cabeza y pronunció las palabras del bautismo, lo vi llorar en silencio. Después de la ceremonia, nos encontramos afuera de la iglesia. El sol apenas empezaba a salir, pintando el cielo de naranjas y rosas. Nos abrazamos y esta vez el abrazo fue menos tenso. Todavía había dolor entre nosotros, todavía había cosas que no se habían dicho, pero había también algo nuevo, algo que se parecía al perdón, no el perdón completo, no el perdón que borra todo, sino el perdón que acepta que las cosas no pueden volver a ser como antes, pero que al menos pueden ser algo, el perdón que decide soltar un poco el peso, el perdón que elige el futuro sobre el pasado. Después de mi conversión, todo cambió. Dejé mi puesto en la iglesia evangélica. Algunos me entendieron, muchos no. Recibí mensajes de gente que había admirado mi liderazgo, preguntándome cómo podía haberlos traicionado así. Gente que había confiado en mí, que me había visto como un ejemplo. Me llamaron engañado, confundido, seducido por el diablo. Recibí mensajes de gente que oraba por mi alma, convencidos de que me había desviado del camino verdadero. Algunos fueron amables en su preocupación, otros fueron crueles. Me dijeron que estaba adorando a María, que estaba confiando en obras y no en gracia, que estaba rechazando la Biblia por tradiciones humanas. Cada mensaje dolió más de lo que esperaba, porque esta gente me conocía, había compartido con ellos durante años, y ahora me veían como alguien que los había traicionado, como si mi conversión fuera un ataque personal contra ellos, pero también me liberó. Por primera vez en mi vida adulta no estaba actuando, no estaba construyendo una imagen, no estaba demostrándole nada a nadie, simplemente era un hombre que había encontrado algo en la Iglesia Católica que no sabía que necesitaba. Era un hijo que había perdonado a su padre, no porque el padre lo mereciera, sino porque cargar con el odio era demasiado pesado. Era alguien que había aprendido que la fe no siempre viene con respuestas claras ni con certezas absolutas, sino que a veces viene en forma de silencio y de espera y de preguntas que no tienen solución inmediata. Lucía y yo nos casamos 2 años después. La ceremonia fue en la misma parroquia donde había visto a mi padre llorar por primera vez. Fue una misa de bodas tradicional, con incienso y cánticos y todas las cosas que yo antes había considerado innecesarias, pero que ahora entendía como sacramentales, como formas de hacer visible lo invisible. Mi madre vino. Le había tomado 2 años, pero lo hizo. Seguía dolida por mi conversión, pero estaba ahí. Se sentó en uno de los bancos delanteros y lloró durante toda la ceremonia. No sé si eran lágrimas de tristeza o de alegría. Probablemente de ambas. Mi padre también estuvo.
Se sentó en uno de los bancos del medio, vestido con un traje que probablemente había comprado especialmente para la ocasión. No apartó la vista durante toda la misa, y cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, cuando Lucía y yo nos besamos bajo las miradas de todos, yo giré la cabeza y lo vi. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más. De gratitud tal vez, de alivio, de saber que su hijo, a pesar de todo, había encontrado algo bueno. Había encontrado amor, había encontrado fe, había encontrado una forma de vivir que no estaba definida por el abandono. Y en ese momento entendí algo profundo. Entendí que la reconciliación no significa que las cosas vuelvan a ser perfectas. Significa que aceptas que fueron rotas y que decides construir algo nuevo con los pedazos. Significa que eliges el futuro sobre el pasado. Significa que dejas de dejar que la herida defina quién eres. Seguí estudiando teología. Me inscribí en un programa de formación para catequistas, pero ahora desde una perspectiva diferente. Ya no quería ser pastor para demostrar nada. Quería entender, quería servir, quería ayudar a otros a encontrar lo que yo había encontrado, no de forma forzada, sino con paciencia y con humildad. Eventualmente me ofrecieron un puesto como coordinador de un grupo de jóvenes en la parroquia. No era lo que había imaginado años atrás cuando soñaba con fundar mi propia mega iglesia evangélica. Era más pequeño, más humilde, menos glamoroso, pero era real y era mío. El grupo comenzó con solo 5 personas, jóvenes que venían con sus propias historias de dolor, historias de familias rotas, de padres ausentes, de madres que se habían ido, de hermanos que no hablaban, de años de silencio y de resentimiento. Fue en ese grupo donde conocí a los 7 personas específicas cuyas vidas cambiarían de forma inesperada por compartir mi historia. No fueron los únicos en el grupo, pero fueron los que más me marcaron, los que más se arriesgaron, los que decidieron que valía la pena intentar algo diferente. Yo no les prediqué, no les di sermones elaborados sobre el perdón ni sobre la reconciliación. No les cité versículos bíblicos ni les di fórmulas de 5 pasos para sanar relaciones rotas. Simplemente compartí mi historia, les conté sobre mi padre, sobre el día en la iglesia, sobre las lágrimas, sobre la incomodidad, sobre los meses de conversaciones torpes, sobre el proceso lento y doloroso de aceptar que perdonar no es olvidar, sino decidir cargar el dolor de una forma diferente. Les hablé honestamente sobre cómo todavía había días en que me dolía, días en que veía a otras familias y sentía esa punzada de lo que pudo haber sido, días en que me preguntaba si había hecho lo correcto dándole a mi padre otra oportunidad, días en que la rabia volvía sin aviso, pero también les conté sobre los días buenos, sobre cómo mi padre y yo habíamos desarrollado una relación nueva, no basada en lo que fue, sino en lo que estaba haciendo, sobre cómo habíamos encontrado formas de conectar que antes no existían, sobre cómo él venía a veces a ayudarme con cosas de la casa, sobre cómo estaba aprendiendo a ser el padre que no había sido cuando yo era niño, aunque fuera 20 años tarde. No esperaba que nada cambiara por compartir mi historia. Pensé que solo iba a ser una anécdota más, algo que tal vez los hiciera pensar, pero que no necesariamente los movería a actuar, pero me equivoqué. Una semana después, una de las chicas del grupo me buscó después de la reunión. Sofía. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando. Me dijo que no había podido dejar de pensar en mi historia, que no había hablado con su padre en 5 años, que él la había abandonado cuando tenía 12, que se había ido con otra familia y que nunca había intentado buscarla. Me dijo que después de escuchar mi historia no podía dejar de preguntarse cosas. ¿Y si su padre también la estaba buscando pero no tenía el coraje? ¿Y si también estaba arrepentido? ¿Y si ella nunca lo sabría porque era demasiado orgullosa para intentar averiguarlo? Le pregunté qué quería hacer, ella me dijo que tenía miedo, que no sabía si podría soportar que él la rechazara de nuevo, que no sabía si su corazón sobreviviría a otra decepción. Yo le dije que no podía prometerle que no fuera a doler, que probablemente iba a doler mucho, pero que al menos iba a saber,
que al menos iba a intentar y que eso en sí mismo ya era algo valiente. Sofía buscó a su padre, le tomó 3 semanas reunir el coraje, consiguió su número a través de una prima. Lo llamó un martes por la noche. Las manos le temblaban tanto que casi no podía marcar. Él contestó al tercer timbrazo. Al escuchar su voz, él empezó a llorar. Le pidió que se vieran. Ella aceptó, aunque el miedo casi la paraliza. Se encontraron en un café del centro. Hablaron durante 4 horas. Él le pidió perdón. Le explicó que había sido un cobarde, que se había ido porque no sabía cómo manejar el divorcio, cómo ser padre a distancia, cómo no ser el héroe que ella necesitaba. Le contó que había pensado en ella todos los días, que había guardado todas las fotos, que había llorado en sus cumpleaños. Ella no lo perdonó de inmediato, no podía. 5 años de abandono no desaparecen con una conversación de 4 horas. Pero abrió la puerta, dijo que podían intentar, que podían verse de nuevo, que podían construir algo nuevo, aunque nunca sería lo que pudo haber sido. Después de Sofía fue Martín. Él no había hablado con su hermano mayor en 8 años. Una pelea sobre una herencia familiar había roto su relación. Palabras duras fueron dichas. Orgullo había crecido como un muro entre ellos. 8 años sin hablarse en Navidades. 8 años evitándose en eventos familiares. Me dijo que después de escuchar mi historia se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que su hermano estaba envejeciendo, que su madre ya era anciana y probablemente no le quedaban muchos años, que cuando ella muriera, él y su hermano serían los únicos que quedaban de su familia nuclear, y si seguían sin hablarse, estarían completamente solos. Se dio cuenta de que el orgullo no valía 8 años de silencio, que el dinero por el que habían peleado no valía perder a su hermano. Llamó. Su hermano contestó. Hablaron. Al principio con tensión, después con lágrimas. Quedaron en verse. Se abrazaron por primera vez en 8 años. No resolvieron todo, pero resolvieron suficiente como para volver a ser hermanos. Después fue Ana. Ella había cortado relación con su madre 3 años atrás. Su madre había elegido quedarse con un marido abusivo en vez de proteger a Anata. Anax había crecido en un hogar donde los gritos eran normales, donde los golpes eran parte de la vida. Y cuando tuvo edad suficiente, se fue y nunca volvió. Pero después de escuchar mi historia, empezó a ver a su madre de forma diferente. No como la villana de su historia, sino como otra víctima, como alguien que también había estado atrapada, como alguien que había tomado decisiones terribles, pero que probablemente también estaba sufriendo. Buscó a su madre. Se encontraron en un parque. Caminaron sin hablar por un rato largo. Después Ana le dijo que no podía perdonar lo que había pasado, pero que quería entender, que quería escuchar su lado de la historia. Su madre lloró, le contó sobre su propia infancia, sobre cómo el abuso era lo único que conocía, sobre cómo pensaba que el amor era eso, dolor mezclado con afecto. No fue una reconciliación perfecta. Ana todavía tenía trabajo que hacer en terapia. Su madre todavía estaba con ese hombre, pero al menos hablaban de nuevo. Al menos Ana podía ver a su madre como algo más que la persona que no la había protegido. Después fue Diego, después fue Camila, y después fueron 2 más cuyos nombres prefiero no mencionar, porque sus historias siguen siendo demasiado frescas, demasiado privadas, demasiado dolorosas, para compartir sin su permiso explícito. Cada uno tenía su propia historia, cada uno tenía sus propias razones para mantenerse alejado de alguien que amaban o habían amado, padres ausentes, hermanos que los habían traicionado, amigos que se habían ido, relaciones que se habían roto de formas que parecían irreparables, pero todos tenían algo en común. Todos estaban cansados de cargar con el peso del resentimiento, y todos necesitaban escuchar que era posible intentar algo diferente, aunque no hubiera garantías de que funcionara. No todos los reencuentros fueron exitosos. Uno de los chicos buscó a su madre después de 6 años sin verse. Ella no quiso saber nada de él. Le dijo que había rehecho su vida y que él no tenía lugar en ella, que lo que pasó entre ellos quedó en el pasado y que era mejor dejarlo ahí. Él volvió destrozado. Se sentó en mi oficina y lloró durante 2 horas.
Me preguntó si había hecho lo correcto, si acaso no habría sido mejor mantener la fantasía de una madre que tal vez lo extrañaba, en vez de enfrentar la realidad de una madre que genuinamente no quería verlo. Yo no tenía respuesta, no puedo prometer finales felices, no puedo garantizar que buscar a alguien va a resultar en reconciliación. Solo podía estar ahí, sostener su dolor, recordarle que al menos había intentado, que al menos ahora sabía, y que aunque dolía, esa certeza era mejor que la fantasía de un reencuentro que nunca iba a pasar. Le dije que a veces el cierre no viene en forma de abrazo, sino en forma de saber la verdad, y que la verdad, aunque duela, al menos te permite seguir adelante, sin estar atado a una esperanza que nunca se iba a cumplir. Pero los otros 6 encontraron algo. No paz absoluta, no reconciliación perfecta, pero algo, un puente, una conversación, una posibilidad. Y en algunos casos eso fue suficiente para empezar a sanar. Yo los veía cambiar semana tras semana, los veía más ligeros, más presentes, como si hubieran soltado algo que no sabían que estaban cargando. Empezaban a sonreír más, a participar más en las reuniones, a hablar de futuro en vez de estar atrapados en el pasado, y me preguntaba si acaso eso no era exactamente lo que había pasado conmigo. Si acaso ver a mi padre llorar en esa iglesia no había sido simplemente un accidente, sino algo más grande, algo que yo no controlaba ni entendía completamente, pero que había movido piezas en mi vida de formas que nunca habría imaginado. A veces pienso en ese domingo, en la forma en que todo podría haber sido diferente si yo hubiera decidido no ir a misa, si hubiera dicho que no cuando Lucía me lo pidió por segunda vez, si hubiera salido corriendo cuando vi a mi padre llorando, si hubiera cerrado la puerta para siempre y me hubiera quedado con mi rabia bien guardada y mi identidad construida sobre ser mejor que él. No sé si Dios puso a mi padre en esa iglesia ese día específicamente para que yo lo viera. No sé si fue un milagro o una coincidencia. Yo no creo en esas narrativas simplistas donde todo pasa por una razón y Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas como un director de teatro. Pero sí sé que algo pasó, algo que cambió la dirección de mi vida, algo que me enseñó que el perdón no es un acto único y dramático, sino un proceso lento y doloroso que nunca termina del todo. Algo que me mostró que la Iglesia Católica, esa institución antigua que yo había despreciado durante años, tenía algo que mi iglesia evangélica no tenía: espacio para el silencio, espacio para el misterio, espacio para el perdón que no resuelve todo de inmediato, pero que al menos abre una puerta, espacio para gente rota que necesita más que emoción y certezas fáciles, espacio para el dolor, para la duda, para las preguntas sin respuesta. Todavía hablo con mi padre, no todas las semanas, no profundamente siempre, pero hablamos, nos vemos de vez en cuando. Tomamos café en ese mismo café donde Sofía se encontró con su padre. Hablamos de cosas pequeñas, de su trabajo, de mi familia, de la vida, y a veces, solo a veces, hablamos de cosas más profundas, de lo que pasó, de cómo nos sentimos, de qué estamos construyendo ahora. Y cuando nos despedimos hay un abrazo. Todavía es un poco incómodo, todavía duele un poco, pero es real y es nuestro. Es lo que hemos construido con los pedazos de lo que se rompió hace tantos años. Mi madre eventualmente aceptó mi conversión. Le tomó años, pero lo hizo. Ahora viene a misa conmigo algunas veces. No ha dejado su iglesia evangélica. Probablemente nunca lo haga. Pero viene, se sienta en silencio, reza a su manera y en sus ojos veo algo que antes no estaba. No necesariamente paz, pero sí aceptación. La aceptación de que su hijo eligió un camino diferente al que ella había planeado, pero que sigue siendo un buen camino. Lucía y yo tenemos 2 hijos ahora. Matías tiene 4 años, Elena tiene 2. Los bautizamos en la misma parroquia donde todo empezó. Mi padre estuvo en ambos bautizos, mi madre también. Y aunque las cosas entre ellos nunca serán cómodas, pueden estar en la misma habitación, pueden sonreírse desde lejos, pueden ser civilizados por el bien de sus nietos. Y cuando
Sostuve a Matías en mis brazos frente al altar, mientras el padre Ricardo derramaba el agua bendita sobre su cabeza. Pensé en todo lo que había tenido que romperse para llegar a ese momento. Pensé en el niño de 8 años que perdió a su padre, en el adolescente furioso que construyó una identidad entera sobre el odio, en el joven de 19 que vio a su padre llorar y decidió intentar algo diferente. Y pensé en los 7, en Sofía, Martín, Ana, Diego, Camila y los otros 2 cuyas historias no puedo contar. En cómo una historia de dolor compartida había abierto puertas que parecían cerradas para siempre. En cómo a veces lo único que la gente necesita es escuchar que no están solos en su lucha, que otros también han cargado pesos similares y que es posible soltarlos, aunque sea un poco, aunque sea lentamente, aunque sea con miedo. No sé si esto es lo que la gente llamaría un testimonio de conversión tradicional. No hubo un momento de luz cegadora, no hubo una voz del cielo diciéndome qué hacer. No hubo milagros sobrenaturales visibles. Solo hubo un hombre llorando en una iglesia. Solo hubo un hijo que decidió no salir corriendo. Solo hubo años de conversaciones incómodas y de perdón que se construyen milímetro a milímetro. Pero si eso es lo que significa convertirse, entonces supongo que me convertí. No solo al catolicismo como religión, también a la idea de que las cosas rotas pueden reconstruirse, aunque nunca vuelvan a ser exactamente como eran. A la idea de que Dios trabaja en el silencio tanto como en el ruido. A la idea de que el perdón no es una transacción donde borras el pasado, sino un camino largo donde aprendes a cargar el dolor de una forma que no te destruye. Sigo siendo pastor, aunque ahora en un contexto muy diferente. Ya no predico con la certeza absoluta que tenía a los 18. Ahora predico con humildad, con dudas, con la conciencia de que no tengo todas las respuestas y de que probablemente nunca las tendré. Y he descubierto que eso está bien. Que la gente no necesita que yo tenga todas las respuestas. Solo necesita que sea honesto, que sea real, que les muestre que es posible seguir caminando, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas. A veces los 7 vienen a visitarme. Traen sus propias historias de avance y retroceso, de días buenos y días malos, de momentos en que piensan que lo han superado todo y de momentos en que el dolor vuelve con la misma fuerza que antes. Yo los escucho. Les digo que está bien, que la sanación no es lineal, que el perdón no significa que el dolor desaparece, solo significa que decides no dejar que el dolor decida por ti. Y cuando se van, yo me quedo en mi oficina pequeña de la parroquia, mirando por la ventana hacia la calle donde la gente pasa sin saber que adentro hay historias como estas, historias de ruptura y de intento de reparación, historias de padres e hijos, de hermanos, de amigos, de todas las relaciones que se rompen y que a veces, solo a veces, encuentran una forma de empezar de nuevo. Pienso en mi padre, en cómo ahora cuando lo veo, ya no veo al villano de mi infancia. Veo a un hombre que cometió errores terribles y que está tratando de vivir con ellos de la mejor forma que puede. Veo a alguien que también carga con dolor, y aunque no puedo olvidar los 11 años de ausencia, he aprendido a sostener esa memoria sin que me aplaste. Pienso en mi madre, en cómo su fe, aunque diferente a la mía ahora, fue lo que me mantuvo con vida durante los años más oscuros. En cómo, aunque no entendió mi conversión, nunca dejó de amarme. En cómo el amor puede existir incluso en medio del desacuerdo. En cómo ella me enseñó que ser fiel es más importante que ser perfecto. Pienso en Lucía, en cómo su paciencia y su fe tranquila fueron lo que abrió la puerta para que todo esto fuera posible. En cómo nunca me forzó, nunca me juzgó, solo me mostró un camino diferente y confió en que yo tomaría la decisión correcta para mí. En cómo el amor verdadero no trata de cambiarte, sino de acompañarte mientras tú cambias. Y pienso en la iglesia, no en la institución abstracta, sino en esa parroquia específica con sus bancos viejos y su olor a incienso. En cómo ese lugar que me pareció muerto y vacío, la primera vez resultó ser el escenario de uno de los momentos más importantes de mi vida.
en cómo los rituales que no entendía fueron el marco para un encuentro que no planeé, en cómo el silencio que me incomodaba fue el espacio donde pude escuchar algo más profundo que las palabras. No sé qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si mi padre no hubiera estado ahí ese día, si yo hubiera elegido salir corriendo, si Lucía no hubiera corrido detrás de él, si yo no hubiera encontrado el coraje para levantarme y caminar hacia el atrio. Pero sé lo que pasó, y sé que eso, de alguna forma misteriosa que no termino de entender, me llevó hasta aquí, hasta este lugar donde soy esposo, padre, catequista, hasta este lugar donde puedo sostener el dolor de otros porque he aprendido a sostener el mío, hasta este lugar donde puedo hablar del perdón no como una teoría bonita, sino como algo que he vivido, torpe e imperfectamente, pero real. Y cuando los 7 me preguntan si valió la pena, si todo el dolor y la incomodidad y el riesgo de buscar a sus seres queridos valió la pena, yo les digo la verdad. Les digo que no sé, que cada persona tiene que decidir eso por sí misma, que no puedo prometerles finales felices ni reconciliaciones perfectas. Solo puedo prometerles que intentarlo, aunque duela, aunque falle, es mejor que vivir toda la vida preguntándose qué habría pasado. Y eso, al final, es todo lo que tengo. No certezas absolutas, no fórmulas mágicas, solo una historia de un hijo que odiaba a su padre, de un encuentro inesperado en una iglesia, de lágrimas en un banco de madera, de conversaciones incómodas y abrazos tensos, de perdón que se construye lentamente, de fe que se transforma, de 7 personas que decidieron intentar algo diferente porque escucharon que alguien más lo había intentado antes. Es una historia pequeña, no va a cambiar el mundo, no va a resolver los grandes problemas de la humanidad, pero cambió mi mundo y tal vez, solo tal vez, cambió el mundo de otras 7 personas. Y si eso es suficiente, si eso es todo lo que mi vida logra, entonces está bien. Entonces vale la pena. Porque al final de eso se trata todo. No de los grandes gestos ni de las conversiones dramáticas. Se trata de momentos pequeños donde decides ser valiente, donde decides intentar, donde decides abrir una puerta que habías cerrado con llave y ver qué hay del otro lado. A veces hay dolor, a veces hay decepción, pero a veces, solo a veces, hay algo más. Algo que se parece a la redención, algo que se parece a la gracia, algo que te recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque los pedazos estén rotos y aunque no sepas exactamente cómo volverlos a unir. Y yo, Mateo, hijo de un padre ausente que regresó, esposo de Lucía, padre de Matías y Elena, catequista de una pequeña parroquia en Córdoba, puedo decir que eso es cierto, que nunca es tarde, que el perdón es posible, aunque sea imperfecto, que Dios trabaja en lugares inesperados y de formas que no controlamos, y que a veces cuando menos lo esperas, en medio de una misa que no querías atender un domingo cualquiera, tu vida entera puede cambiar de dirección porque un hombre se atrevió a llorar en público y tú decidiste no salir corriendo. Esa es mi historia, imperfecta, dolorosa, pero mía, y es todo lo que tengo para ofrecer a quienes buscan esperanza en medio de relaciones rotas.